En las sombras de la tranquila Alemania rural en los años 70, en un pequeño pueblo bávaro llamado Krienberg, una joven de apenas 16 años de edad llamada Annelies Michel comenzó a experimentar algo inexplicable. Lo que en un comienzo parecía una simple enfermedad, pronto se convirtió en uno de los casos más aterradores de posesión demoníaca de la historia moderna. En este relato, te contaré la lucha desesperada entre la fe y la ciencia, entre la vida y la muerte, entre las fuerzas del mal y el bien. Annelies era una joven como cualquier otra, nacida el 21 de septiembre del año 1952, en una profunda familia católica. Su vida parecía estar destinada a ser simple y ordinaria. Sus padres, Joseph y Anna Mitchell, la criaron bajo los preceptos del cristianismo, y Annelies asistía con regularidad a misa, seguía los sacramentos y vivía las enseñanzas religiosas. Nada en su niñez señalaba lo que estaba a punto de venir. Fue en el año 1968 cuando las primeras señales comenzaron a manifestarse. Una mañana, Annelies se despertó paralizada en su cama, incapaz de poder moverse o hablar. Su cuerpo estaba tenso, su mente nublada, y un miedo inexplicable la envolvía por completo. Aunque ese episodio fue muy breve, dejó una marca indeleble de la joven. Este fue solo el inicio de lo que se convertiría en una serie de episodios cada vez más perturbadores. Los días siguientes trajeron consigo nuevas experiencias, voces en su cabeza que le decían que estaba maldita, visiones de rostros demoníacos que se burlaban de ella, y una creciente sensación de que algo malvado se acercaba. Asustada, Annelies compartió sus experiencias con su familia, pero los Mitchell no sabían cómo reaccionar. Consultaron a diversos médicos y especialistas, quienes diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno neurológico que podía provocar convulsiones y alucinaciones. Annelies fue sometida a tratamiento médico y comenzó a tomar una serie de medicamentos, incluyendo Linlantin y Tegretol, para controlar las convulsiones. Sin embargo, a pesar de aquel tratamiento, los episodios no solo continuaron, sino que empeoraron con el pasar del tiempo. Las voces en su cabeza se volvieron cada vez más fuertes, más insistentes, y los episodios de parálisis nocturnas se hacían más constantes y frecuentes. Annelies comenzó a afirmar que sentía una presencia oscura dentro de ella, algo que la desgarraba desde el interior. Su familia se encontraba desconcertada. ¿Podría explicar la ciencia lo que estaba sucediendo? ¿O había algo más siniestro en juego? Con el tiempo, Annelies empezó a desarrollar una profunda aversión hacia los símbolos religiosos. La joven, una vez que había sido devota de Dios, ya no podía mirar un crucifijo sin sentir náuseas, y su rechazo hacia todo lo que creció hasta el punto en el que no podía ni siquiera entrar a una iglesia sin sufrir violentas convulsiones. Estos síntomas no encajaban con ningún diagnóstico médico conocido, lo que llevó a su familia a considerar la posibilidad de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Su madre, Anna Mitchell, era una mujer de profunda fe, y aunque al principio confiaba en los médicos, pronto comenzó a creer que su hija estaba poseída por fuerzas demoníacas. En la pequeña comunidad católica de Klingenberg, donde el miedo al diablo y la condenación eterna estaba siempre presente, la idea de que Annelies estuviera siendo acosada por entidades malignas no parecía descabellada. Fue entonces cuando Anna y Joseph Mitchell decidieron buscar ayuda en la iglesia. Sin embargo, la respuesta no fue inmediata. La Iglesia Católica era muy cautelosa con respecto a los exorcismos, y antes de aprobar uno, se requerían pruebas concluyentes de la posesión. Aunque los sacerdotes que conocieron a Annelies notaron la gravedad de la situación, se les pidió que esperaran y siguieran los procedimientos médicos convencionales. Durante años, Annelies fue sometida a diferentes tratamientos psiquiátricos, pero nada parecía aliviar su sufrimiento. Los medicamentos no funcionaban y los episodios cada vez se intensificaban mucho y mucho más. Fue en septiembre del año 1975, durante años de sufrimiento y desesperación,
que la iglesia finalmente dio su consentimiento para llevar a cabo el exorcismo. El obispo de Wurzburg autorizó a 2 sacerdotes, el padre Arnold Renz y el padre Ernst Olf, para realizar aquel rito. Lo que siguió fue una batalla sin precedentes entre el bien y el mal. En pocas palabras, entre los poderes del cielo contra el infierno. Las sesiones de exorcismo comenzaron el 24 de septiembre de 1975. El primer exorcismo se llevó a cabo en una pequeña casa de la familia Mitchell, en una habitación oscura y silenciosa, solo iluminada por una luz tenue en pocas velas. Los sacerdotes llevaron consigo el crucifijo, agua bendita y libro de oraciones. La familia observaba con miedo y esperanza, esperando que finalmente se pudiera liberar a su hija de aquel tormento. Los sacerdotes comenzaron el rito, recitando antiguas oraciones del exorcismo, invocando la ayuda de Dios y de todos los santos para expulsar las entidades demoníacas que se habían apoderado del cuerpo de Anneliese. Al principio, todo parecía estar en calma, pero pronto Anneliese comenzó a convulsionar. Su rostro se distorsionó de una manera muy grotesca, y de sus labios surgió una risa burlona que no pertenecía a una chica de 23 años. Era una risa antinatural, una risa que helaba la sangre. «Nosotros somos muchos», gritó Anneliese con una voz profunda y gutural que no era suya. «Nunca la dejaremos ir». Los sacerdotes, entrenados para enfrentar ese tipo de manifestaciones, continuaron con las oraciones. Anneliese se retorcía violentamente en su cama, sus ojos completamente negros, mientras hablaba en lenguas extrañas y desconocidas. De vez en cuando su voz volvía a la normalidad, y en estos breves momentos de lucidez, Anneliese suplicaba a los sacerdotes que no se detuvieran y continuaran con el exorcismo. Estaba segura de que habían demonios dentro de ella y solo la fe podía salvarla. A medida que las sesiones continuaban, los demonios dentro de Anneliese comenzaron a revelar sus nombres. Eran entidades que sonaban y resonaban entre las leyendas más oscuras de la tradición cristiana. Lucifer, el ángel caído y príncipe de las tinieblas. Caín, el primer asesino de la humanidad. Judas Iscariote, el traidor de Cristo. Nero, el creador emperador romano. E incluso Fleischmann, un sacerdote excomulgado del siglo XVI, que había sido conocido por sus crímenes en contra de la iglesia. Todos ellos hablaban a través de Anneliese, utilizando su cuerpo como un conducto para comunicar su odio y su desafío hacia Dios. Cada sesión era un enfrentamiento brutal. Los sacerdotes continuaban recitando las oraciones, rociando agua bendita sobre Anneliese, mientras ella gritaba y escupía y trataba de golpearles. A menudo, sus movimientos eran tan violentos que se requería la ayuda de varios hombres para poder contenerla. A pesar de su delgadez y fragilidad física, Anneliese mostraba una fuerza sobrehumana, lo que solo aumentaba la convicción de que su cuerpo estaba habido por fuerzas más allá de lo terrenal. Los padres de ella, testigos de la aterradora transformación, apenas podían soportar ver el dolor de su hija sufrir de esa manera. La joven, que una vez había sido alegre y devota, ahora estaba en una sombra de sí misma, consumida por una oscuridad que nadie podía comprender. Anneliese pasaba días enteros postrada en su cama, incapaz de moverse, comer o hablar. Su cuerpo se estaba marcando por cicatrices de las numerosas convulsiones y episodios violentos que había experimentado durante el exorcismo. Con el tiempo, el deterioro físico de Anneliese se volvió evidente para todos los que la rodeaban. Su cuerpo, antes estaba saludable, se había convertido en una frágil carcasa de huesos. Anneliese pesaba menos de 30 kilos y su piel estaba pálida y demacrada. Su rostro, alguna vez lleno de vida, estaba hundido y marchito. Las convulsiones se volvieron mucho más frecuentes y su resistencia física comenzaba a desvanecerse. A pesar de todo, ella seguía negándose a comer, afirmando que los demonios dentro de ella no le permitían ingerir alimentos. El dolor y la desesperación de su situación eran palpables. En los momentos de mayor sufrimiento, Anneliese rogaba por la muerte, convencida de que solo a través de su sacrificio podría salvarse. Creía que estaba destinada a expiar los pecados del mundo, a sufrir en nombre de todos los demás. En su mente, su sufrimiento era un acto de redención, una manera de purgar el mal que había invadido su alma.
Finalmente, después de meses de lucha, un 1 de julio de 1976, Annalise Mitchell murió en su cama, rodeada por su familia. Su cuerpo se encontraba agotado, sus huesos frágiles y su espíritu roto. Tenía solo 23 años, pero parecía mucho mayor debido al desgaste físico y mental que había sufrido. Los médicos determinaron que la causa de su muerte fue una combinación de deshidratación severa y desnutrición. La noticia de su muerte conmovió a toda Alemania, y el caso rápidamente atrajo la atención de los medios de comunicación. Los padres de Annalise y los sacerdotes que habían llevado a cabo los exorcismos fueron acusados de negligencia y homicidio voluntario, lo que llevó a un juicio que capturó la imaginación de todo el país. Durante el juicio, los defensores argumentaron que Annalise estaba poseída, mientras que los fiscales insistían que había sido víctima de un grave descuido y maltrato. El caso se convirtió en debate entre la fe y la ciencia, entre el poder de la religión y la medicina humana. Al final, los padres y sacerdotes fueron condenados, pero recibieron sentencias leves, ya que el tribunal reconoció que creían sinceramente que Annalise estaba poseída. Hoy en día, esa historia de Annalise Mitchell sigue siendo un objeto de debate. Algunos creen que fue víctima de una enfermedad mental no diagnosticada, mientras que otros están convencidos de que realmente estaba poseída por fuerzas demoníacas. Lo que es innegable es que su caso dejó una profunda huella en la historia del exorcismo. El cuerpo de Annalise fue enterrado en el cementerio de Klingenberg, y su tumba se ha convertido en un lugar de peregrinación para aquellos que creen que fue una mártir de la fe. La historia de su vida y su muerte continúa fascinando y aterrando en partes iguales, y su legado perdura como un recordatorio inquietante de los límites de la ciencia, la fe y lo inexplicable. En las oscuras noches de Baviera, donde los vientos aún parecen llenar susurros de tiempos antiguos, la memoria de Annalise Mitchell sigue viva, como un eco y una lucha ante lo desconocido.